Las escuelas privadas y los liceos privados están abusando. Es un llamado al Ministerio de Educación, hay que ponerle la lupa a ellos. Están abusando, están subiendo las matrículas de una manera descomunal. Están llevándola prácticamente obligando a los padres a tener que retirar a los muchachos de los colegios y de los liceos. Hay que ponerle el ojo a eso, de verdad. O sea, nosotros tenemos que hacer una llave. Hay que ejercer la autoridad, ya está bueno del abuso. O sea, el próximo programa que vamos a hacer, vamos a hablar sobre la bendita. Ayer escuché a Luis Vicente León decir una barbaridad, justificando el latrocinio que le quieren hacer al pueblo a diario con los benditos ¿cómo se llama? Sí, los costos de reposición. Vamos a hablar sobre eso, Luis Vicente León. No te pierdas el programa la semana próxima porque te va a gustar, vas a aprender mucho. Estoy hablando de más hoy, ¿no? Y me hace más seña que el penado 14, como decían en mi época. Osvaldo, fíjate, se ha generado algún tipo de polémica, incluso podemos decir, a propósito del tema de la escala salarial, ¿no? Con el nuevo salario mínimo. Hemos tratado de explicar en el transcurso del programa, que el tiempo no nos da hoy porque el tema da para largo, pero hemos tratado de explicar que no es tan cierto que la gente, que no es cierto, no es que no es tan cierto, no es cierto que la gente ganaba salarios mínimos. Entonces, al que ganaba 10 o 20 salarios mínimos decía, ay, qué chévere, multiplico 1.800 por 20 o por 10. No, eso no es así. O sea, porque nadie gana en salarios mínimos, hay que quitarse eso de la cabeza. O sea, usted lo que tiene que ver si le incrementaron el salario. Y yo decía, Osvaldo, al inicio del programa, ¿qué hubiese ocurrido si el presidente, en lugar de decir eso, que es el salario mínimo, no aumenta el salario mínimo y dice, el aumento del salario es del 100%? Todo el mundo estuviera brincando de alegría y estuviese ganando mucho menos de lo que gana ahorita. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate, indudablemente esta medida que se tomó en el marco del programa de recuperación, desarrollo y prosperidad, bueno, nos sorprendió a todos, porque incluso los que trabajábamos con alguna idea, propuesta y planteamiento, quedamos cortos con la decisión del presidente. Se aumenta 60 veces lo que era el salario mínimo, que como tú lo explicabas anteriormente, es la base primaria. De ahí en adelante arranca todo lo que son las condiciones de trabajo, las discusiones de contrato colectivo, las tablas desde el punto de vista salarial, pero hay un solo salario mínimo y ese es el que ha sido decretado. Eso es fundamental, pero sabes que hay un elemento dentro de las empresas del Estado que yo considero que debe tomarse en cuenta, Osvaldo, y es la formación del trabajador, ¿no? La formación ideológica incluso, y cuando digo ideológica no estamos hablando o piensen lo que quieran, pero sin duda el trabajador tiene que entender que al formar parte de una empresa del Estado, está formando parte de su empresa, esa empresa es de él, ¿ok? A él tiene que dolerle cada tornillo que se pierde o que se echa a perder en su empresa, a él tiene que doler, él tiene que entender que esto no es un sálvese quien pueda, él no puede estar pensando solamente en cuánto estoy ganando yo cada vez más, y no me importa si eso destruye la empresa, no me importa si en la empresa está en capacidad de pagarme el salario, con tal y me lo pague, sáquenlo de otro lado, ¿me entiendes? Porque eso ha ocurrido, hay trabajadores que piensan así, oye, vamos a producir, vamos a dinamizar, y lo que tú dices, vamos a hacer de las empresas del Estado. Fíjate que en China tiene el Estado chino, el gobierno chino, tiene cualquier cantidad de empresas, y son en la mayoría de los casos son las empresas más productivas de ese gran país, ¿ok? O sea, por encima de casi cualquier empresa privada de ese país. Eso significa que es un grado de conciencia del trabajador que dice, esta es la empresa de todos nosotros y que nos va a beneficiar a todos. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, con nuestro invitado de hoy, Osvaldo Vera. Osvaldo no necesita ni siquiera presentación. Cuando usted lo ve, usted sabe que es un batallador, exministro nuestro y un compañero de lucha y de conciencia de clase. Son importantísimos. Osvaldo, quiero, antes de seguir comenzando con Osvaldo, saludar a los compañeros de los CPT, con quien tuve la oportunidad de trabajar de cerca, pues, y sé que están haciendo un trabajo encomiable en todo el país, y es un trabajo que hay que continuar y que seguir echándole pichón a eso. Osvaldo, la función ahorita del trabajador, o sea, su conciencia en cuanto a la etapa histórica que estamos viviendo, enmarcando eso dentro del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Estamos en la etapa de recuperación. Nuestros trabajadores están en la obligación, si se quiere, de comprender esa etapa que estamos viviendo en este momento. Tenemos esa etapa, tenemos ese nivel de conciencia, Osvaldo, de entender que estamos en una etapa de recuperación y que tenemos un camino trazado, y que lo que hay es que andarlo, pues. Mira,
Ahorita que estamos precisamente debatiendo en el campo de lo que es el Congreso Constituyente de la clase obrera, yo he quedado asombrado por el nivel de claridad, conciencia que tiene la clase obrera, a veces superando a la dirigencia sindical. Y te lo digo por lo siguiente, fíjate, aquí como parte del plan que aquí se desarrolló, uno de los elementos era la guerra civil, a través de la guarimba, la agresión, pero si hubo un ataque desde el punto de vista económico era el salario, era a las condiciones laborales, era acabar con el sentido del trabajo, en esa controversia que hay entre capital y trabajo. Y traté de desarrollar un movimiento que se enfrentara al gobierno porque supuestamente el salario no alcanzaba, como era una realidad. Sin embargo, la claridad de la clase obrera, de los trabajadores, permitió entender quién era el enemigo, en primer lugar. Por eso no se unieron a las colas conflictos laborales, por eso no se unió en medio de esta avalancha grandes conflictos desde el punto de vista laborales. Al contrario, con la conciencia que se sostuvo, se resistió y entendió que ahora vamos a una contraofensiva. Una contraofensiva que entra en una primera etapa con el proceso de recuperación, que es la etapa donde estamos, una etapa de estabilización de condiciones de trabajo, de recuperación de lo que no se estaba produciendo, de recuperación de nuestra capacidad adquisitiva a través del salario y otro tipo de beneficios. Y en ese sentido entiendo que la clase obrera está no solamente en capacidad de entender las circunstancias, sino irse preparando para lo que es el futuro, que es el futuro de desarrollo, los planes fundamentales de convertir ese sueño que decía siempre el presidente Chávez en una pequeña gran potencia desde el punto de vista económico, entendiendo que tenemos la materia prima, que ya no podemos seguir siendo un país productor de materia prima, de depender nada más del petróleo, del cambio del modelo económico, pero también el cambio de la gestión. A veces nos hemos encontrado, incluso en nuestra propia empresa, que reproducimos modelos de gestión similar. Hay que cambiar los esquemas económicos, los esquemas mentales en ese sentido. Es parte del debate constituyente que estamos creando, porque entonces se reproducía el patrón, el jefe, simplemente por un cargo, y a veces se daba el enfrentamiento natural entre el patrón y los trabajadores. Hoy creo que hemos logrado entender que el gerente, quien ocupe cargo de dirección, tiene que ser un trabajador más y entender que es un trabajador más. Y los trabajadores, la clase obrera, los que producen, los que vigilan, los que deben estar claros en los niveles de producción, entender que son su empresa, pero no su empresa particular para él y sus familiares, sino entender que es de todos los venezolanos, entender que el trabajo, el esfuerzo que estos instantes desarrollan a través de su trabajo manual o su trabajo intelectual es para brindarle seguridad y prosperidad, que es la tercera etapa, a la población venezolana, una población que ha sabido resistir grandes embates, ha sabido resistir lo que fue la violencia, la guarimba, ha logrado sobrevivir de una manera digna de lo que ha sido el ataque desde el punto de vista económico. A ese pueblo que ha resistido, entre ellos los trabajadores, es que nos debemos, y estamos convencidos que hoy la clase obrera venezolana, los trabajadores y las trabajadoras han logrado mejorar, aumentar su nivel de conciencia y entender el gran papel que le toca en esta etapa, en estos momentos de la revolución. Así es, Osvaldo, y fíjate, y algo que tú decías que también es medular. Aquellos compañeros, trabajadores, que se colocaron en algún momento o están en una posición de dirección en las empresas del Estado, deben comprender, o sea, no deben perder el norte de clase, pues. Deben entender que ellos son unos trabajadores como el resto de los que aparecen allí y deben entender que son complementarios, que su función complementa la del resto de sus compañeros en esa empresa del Estado. Eso supone, lo que conduce a eso es un cambio de mentalidad, porque como tú bien lo dices, nosotros tenemos una inercia, ¿vale? Aquí casi todos nos criamos en capitalismo, entonces, aun cuando tengamos a cierta formación que nos hace entender que hay que cambiar la mentalidad, a veces reproducimos también por inercia, repito, pero tenemos que hacer conciencia de eso, ¿vale? Y el tema de la escala salarial pasa por eso, hay que revisar nuestros esquemas mentales, o sea, hay que ver si en el tema de la escala salarial no hay intrínsecamente un tema de complejos de superioridad también, que yo los he visto, honestamente los he visto, ¿ok? Porque aquí estamos hablando, cuando hablamos de escala salarial, hablamos de salario, hablamos de seres humanos. Eso es lo primero que un socialista debe entender. Que lo primero, mira, el socialista no critica, Osvaldo,
la producción que puede generar el capitalismo, lo que critica es la distribución de la riqueza. Así es. O sea, vamos a distribuir la riqueza de manera justa y en la medida que tú estás produciendo. Entonces, no puede ser que nosotros sigamos pensando que la persona que limpia necesita menos alimento que yo, ¿vale? Y eso ocurre, hermano. No, es así, es parte de la formación, es parte de la experiencia y es parte de la historia. Hemos vivido en una sociedad desigual, una sociedad donde se considera algunas personas menores que otras, y bueno, es parte del nivel de conciencia y claridad que hemos venido adquiriendo, que incluso hemos venido autoteniendo, porque también nos sentíamos en un momento determinado acomplejados y considerábamos el patrón, el amo, el jefe, ¿no? Exacto. Porque había el complejo más vida. Eso, había ese criterio desde el punto de vista mental que nos había inculcado a través de los medios de comunicación, a través de los ejemplos, a través de la crianza, a través de la educación, que es parte de los elementos que debemos incluso siempre estar revisando. Ahora, estamos en una etapa de revisión constante. Hoy, en medio de esta medida, bueno, se están creando las escalas salariales, se está evaluando, se sigue revisando, claro, se están creando diferentes tablas dependiendo de las características del trabajo, entendiendo que quien haga lo mismo debe ganar exactamente lo mismo, claro, con alguna diferencia en la antigüedad, en el nivel de profesionales, para el estímulo fundamentalmente del estudio, pero no para la diferenciación entre un ser y otro de una manera superior porque tú eres profesional y el otro no. Yo incluso decía, aquí más que esos trabajadores petroleros que se lanzan por debajo del mar, los buzos, a hacer las plataformas, a garantizar que no haya el derrame, y es el que ha garantizado durante tanto tiempo el ingreso fundamental de la nación, que es distribuido antes con mucha ineficiencia, en estos instantes una justa distribución, o vamos avanzando hacia eso con programas sociales que no solamente abarcaba el área del trabajo, sino también, bueno, a las amas de casa, bueno, todo lo que ha sido los programas sociales. Entender que es otra de las campañas, que el contrato colectivo no se pierde. Ahora, sí vamos a revisarlo todo, porque no era igual un salario mínimo como el que se tenía, unas condiciones como las que se tenían, como en estos instantes donde se ha dado un gran salto. El presidente lo dijo, es como una especie de reseteo. Pusimos la computadora en cero, metimos lo que es el salario mínimo, estamos contribuyendo y llenando esa plataforma con lo que son las tablas salariales. Vamos a revisar condiciones de trabajo sector por sector, condiciones por sector, entendiendo que hay un trabajador al frente de esta gran operación, alguien que comprende, entiende y sabe con claridad las aspiraciones de los trabajadores, que es nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí. Y ahí cuando hablamos de la gerencia, podemos decir que uno de los ejemplos de gerencia es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que no se le ha subido el humo, se considera jefe. Que no ha perdido su condición de clase. No ha perdido su condición de clase. No ser un trabajador y un ser humano como todos nosotros. Bueno, tenemos dos cosas, tenemos los tweets, la participación de la gente, pero antes de pasar allí, quiero hablar rápidamente, vean esto, enfócame aquí, enfócalo aquí pues. Los bolívares. Aquí tenemos los bolívares, pero aquí, no, ya va, el como enredadito, no lo veo bien así, ahí está bien, ¿se ven? Ahí tenemos bolívares soberanos y bolívares fuertes. Como pueden ver, son casi idénticos. Esto puede generar, y seguramente va a generar, una confusión en gente. Son prácticamente idénticos. La diferencia es, claro, si tú lo detallas vas a ver la diferencia. Pero así, y uno cuando paga sencillo paga rápido. Uno espera vuelto, uno pagó y se va, pues. ¿Me entiendes? O están sujetos algunos comerciantes a recibir el bolívar fuerte en vez del bolívar soberano, o a muchos de nosotros nos van a jugar gato por liebre y nos van a meter bolívar fuerte por bolívar soberano, y en términos reales el valor no es el mismo. Hay que estar muy pendiente de esto, ¿ok? Hay que estar pendiente de eso, repito.